Muy buenos días a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a este desayuno informativo con el presidente de la COE, don Antonio Garamendi. Señor presidente de la COE, señor presidente de Unicaja Banco, señor moderador, excelentísimas señoras embajadoras, ilustrísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente al presidente de COE, Antonio Garamendi, que se encuentre hoy entre nosotros como invitado ponente de honor. Es para mí una gran satisfacción, Antonio, darte la bienvenida, que significa para nosotros, como he dicho, un gran honor, felicitarte muy sinceramente por tu trayectoria profesional y fundamentalmente en estos últimos años como presidente de la COE. Creo que estás haciendo una magnífica labor al frente de la COE, como significan los muchos acuerdos dentro del pacto social que has establecido siendo tú presidente de la COE. El camino es difícil. A veces hay piedras en el camino, pero es voluntad de superarlas. La economía en la Unión Europea está teniendo un empujón muy fuerte. En España lo vamos a ver quizá a final de año, con la finalización de la vacunación, con el incremento del turismo, con la flexibilidad en los movimientos y en los horarios y con el aumento del consumo debido fundamentalmente a que hay ganas de gastar y de invertir. Hay una balsa muy importante de dinero que no se ha gastado por parte de los ciudadanos con motivo de la pandemia. La gente que ha ahorrado ahora quiere gastar, quiere viajar, quiere disfrutar de la vida como corresponde a todos los ciudadanos. Yo creo que hay tres grandes autopistas por las cuales tiene que circular la economía, que es la digitalización, la internacionalización, fundamentalmente en la pequeña y mediana empresa, porque la grande está toda internacionalizada, y la sostenibilidad. Pero junto a ese pacto social fundamental que ha habido, y que me he referido antes, en estos últimos años, y que ha sido un éxito de empresarios, sindicatos y del propio gobierno, ha habido 10 pactos sociales, es necesario que en paralelo transcurra un pacto político. No se puede concebir solamente el pacto social sin el pacto político. Debe haber un acercamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y entre el Partido Popular y el Partido Socialista, para establecer una serie de pactos de Estado en temas que a todos nos afectan, como por ejemplo la política exterior de seguridad ciudadana, luego después también, en definitiva, todo el tema relacionado con la inmigración, con todo el tema relacionado también con la política territorial y la financiación autonómica, con la enseñanza, con la educación, dos ejes fundamentales en este desarrollo político. No se acaba de entender realmente cómo no los grandes partidos, los dos grandes partidos que son alternativa de gobierno, no establecen estos pactos de Estado. Creo que es una gran responsabilidad de la clase política en estos momentos, después de una pandemia, de una crisis social y económica muy importante, que nos encontremos muchas veces en las sesiones de control al Congreso
en el que realmente los políticos están en otra cosa, que no tiene nada que ver con el bien común de los ciudadanos. Son los problemas del día a día que hay que resolver. Y esos problemas añadiría una gran estabilidad si se resuelven mediante pacto. Los empresarios, vosotros que sois los que creáis los empleos, los empresarios, en definitiva, necesitáis y debéis exigir una política estable, una legalidad estable y jurídica, para que realmente vosotros podáis invertir de verdad. Y eso supondrá, por supuesto, la creación de empleo y el aumento de la calidad de vida. La política de insulto, del tú más, de la radicalización, debe desterrarse de la vía política. No conduce a nada en absoluto. Conduce al descrédito de los propios políticos. Y eso es muy grave. Creo, sinceramente, que muchos políticos debían tomar ejemplo de Antonio Garamendi, que es un hombre que sabe negociar, dialogar, pactar. Y eso es la democracia. Negociación, pacto y consenso. Y de eso saben muy bien aquellos que nos precedieron en la época de la transición. La transición fue modélica porque cada uno de los líderes que intervinieron supieron ceder para beneficio de todos. Es lo que realmente esperamos a la actualidad de la clase política. No quiero extenderme más, sino dar ya paso a Javier González de Lara, como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y vicepresidente de la COI. Tienes la palabra. Bien, buenos días a todos. Presidente del Club Diálogos para la Democracia, querido presidente Unicaja, Manolo Azuaga, aprovecho para trasladarte nuestra gratitud de todos los empresarios por la apuesta que haces, tanto personal como institucional, no solo en Andalucía, sino en el resto de España, con ese gran proyecto de una gran Unicaja. Es muy importante, que hubiera sido imposible sin tu compromiso. Un saludo a nuestro presidente, a mi presidente, Antonio Garamendi. Un placer poder presentarte, aunque sea muy sintéticamente, en este acto, al moderador de este desayuno informativo. Un saludo al secretario general de COE, a los representantes del comité ejecutivo de la organización, a las autoridades que aquí nos acompañáis, porque hay autoridades, como he visto en las inscripciones, tanto civiles, militares, diplomáticas y universitarias, representantes de organizaciones empresariales y de medios de comunicación, y muchos también conectados vía streaming, que es lo normal hoy en día en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Amigos todos, no está siendo fácil, y eso que no somos nosotros de esquivar los retos. Y nos gustan los desafíos, o al menos no huimos de ellos, y los afrontamos con toda la fortaleza de la que somos capaces. Pero esta pandemia y su larga sombra, que nos acompañará tiempo aún, ojalá el más corto posible, supera cualquier planificación de escenarios de crisis. ¿Y dónde está el manual de instrucciones de esta crisis COVID? Nos lo hemos preguntado en muchas ocasiones, muchas veces. ¿Cómo estar a la altura de los nuestros, de nuestras grandes empresas, pymes y autónomos, y de la sociedad en general, con la que también estamos comprometidos? Pues precisamente en tiempos de incertidumbre, que por desgracia es una de las palabras más pronunciadas en este último año, los liderazgos son más necesarios que nunca. Y ocurre con ellos que no pueden improvisarse. El liderazgo es genuino, nace del músculo del trabajo constante, de la autoridad y la solvencia demostradas a diario y en lo cotidiano. Y es así como esta pandemia nos sobrevino, por suerte para nosotros, paradójicamente, para el tejido empresarial español y para el país en su conjunto, con el mejor capitán posible al mando de la nave. El tiempo de los consensos es este. El tiempo de los consensos es este, el de la búsqueda de entendimientos y de aproximar posturas. Y al frente de COE, que es lo mismo que decir de más de 4.500 organizaciones de base, 200 asociaciones territoriales y sectoriales, hemos tenido un interlocutor moderado en busca de equilibrios. Una actitud que o se trae de serie, entrenada e interiorizada, o no se puede desplegar en un momento de máxima tensión, como ha sido esta crisis sanitaria, económica y social.
Y él la tiene, doy fe, él tiene esa actitud y ese don. Él está hecho de esos mimbres. Antonio Garamendi Lecanda, Guecho Vizcaya, cosecha del 58, muy buena cosecha, Antonio. Empresario de cuna, echó los dientes en una familia de larga tradición empresarial. Y el asociacionismo en el que creemos, esta unión profesional fuerte, interlocutora con la administración y la sociedad, la ha practicado desde bien joven. Recordemos que bastante antes de pilotar la COE, tarea que le absorbe desde hace bastantes años, ya lideró la Confederación de Jóvenes Empresarios, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME. Garamendi, nuestro Antonio, respira empresa, la empresa desde sus costuras, desde la batalla cotidiana y heroica de los propios emprendedores. Por eso sabemos que esta forma suya de trabajar, dejándose la piel, es marca de la casa de COE, y emana de una auténtica vocación de servicio al tejido empresarial. Una manera de hacer que denota la voluntad de impactar en las vidas de quienes emprenden, arriesgan, crean empleo y generan riqueza y equilibrio en nuestro entorno. Y con un sólido equipo a sus espaldas, nuestro protagonista de hoy ha sido la voz de la patronal en las arduas negociaciones de muchos temas importantes, pero entre otros de las 6 prórrogas de los ERTE en el último año. Una figura, permitidme decirlo, la de los ERTE, por cierto, fundamental durante la crisis COVID. Y en estos meses COE ha presentado, fijaos, más de 700 propuestas de mejoras legales, que se dice pronto, y ha mantenido más de un centenar de entrevistas con representantes públicos para subrayar que sí, que los empresarios sumamos, que el ámbito privado es parte de la solución a la crisis y aliado de lo público para agilizar el control de la pandemia. Y todo ello con la mirada puesta en Bruselas, ¿verdad, presidente?, en un diálogo constante con las autoridades para optimizar unos fondos europeos llamados a ser terapéuticos para nuestra economía y un auténtico salvavidas para grandes empresas, pymes y autónomos. De esta manera, nuestro presidente COE, con quien trataremos hoy de desentrañar algunas ideas sobre la España post-COVID, con sus retos y oportunidades venideras, es la punta de lanza de un trabajo hercúleo en un momento histórico, siempre proponiendo el consenso, la seguridad jurídica y la visión a largo plazo. Y por delante, nada menos que un nuevo capítulo memorable, el de la recuperación de España, que es lo mismo que hablar de la recuperación de las empresas, de las familias, del equilibrio en los hogares y de la prosperidad en los negocios de cada municipio, sea cual sea su dimensión. Precisamente con el Plan Sumamos, Salud más Economía, impulsado por COE y por su fundación, el sueño de las vacunaciones en centros de trabajo para agilizar el proceso y ayudar a la sanidad pública está siendo una realidad. Y son ya miles las empresas adheridas, miles los trabajadores beneficiados. En Andalucía, lo digo con humildad por la parte que me toca, pero con franqueza, la acogida ha sido formidable, diría que emocionante, ¿verdad, presidente? Y ya percibimos, y voy concluyendo, los primeros destellos tras la amarga paralización de la actividad a la que nos obligó el virus. El crecimiento del PIB que ya estamos experimentando está llamado a consolidarse en el último tramo del año. Pero ¿cómo apuntalaremos la recuperación? Un uso eficiente de los fondos europeos, la implementación de reformas estructurales pendientes serán las claves. Y nuestro presidente, estoy seguro, velará por su consecución. Un marco laboral flexible y menor presión fiscal son hoy prioridades para el tejido empresarial y saber explicarla con pedagogía, con moderación y sensibilidad será primordial. Contigo seguimos en buenas manos, Antonio, y tampoco estarás solo en la tarea. En los últimos tiempos, fruto de esta tensión generalizada, de una polarización que nos envuelve, en la que todos somos víctimas y que no debemos, bajo ningún concepto, alimentar, nos hemos visto en titulares ajenos a la recuperación de España, que es toda nuestra obsesión y todo nuestro afán. Y ese es el encuadre en el que nos desenvolvemos, en el que sé que quieres que nos movamos, querido Antonio, firmes en que somos parte muy importante de la solución a esta crisis sin precedentes. Nada más, les dejo ya con nuestro presidente de COE, verdadero protagonista de esta mañana, Antonio Garamendi, que tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier González Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de esa tierra tan maravillosa y de la misma tierra en la que es nuestro patrocinador, Unicaja Banco, a quien yo quiero dar las gracias muy sinceramente en la persona de su presidente, Manuel Azuaga, porque este acto se puede realizar gracias a Unicaja Banco. Nada más, tiene la palabra Antonio Garamendi. Muy buenos días, querido presidente.
Presidente de Unicaja, Manolo, presidente de la CEA, moderador, queridos amigos, amigas, cuerpo diplomático, autoridades. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme a participar con vosotros en este desayuno. Y yo siempre digo a reflexionar juntos, porque bueno, yo lo que voy a intentar es lanzar una serie de ideas, de reflexiones que habitan en COE, porque sé que luego hay un debate, por tanto, espero también las preguntas las que queráis, ¿no? Por cierto, Javier, me vas a volver a hacer llorar otra vez, porque es que muchas gracias por tu presentación. Bueno, yo creo, primero habría que pensar, siempre decimos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Es decir, esa frase clásica, ¿no? Yo creo que el de dónde venimos, hay cosas que eran importantes que teníamos y que son valores que están presentes y que nos van a valer para ganar el futuro. Veníamos creciendo en España a tasas superiores al 3%. Yo creo que había algo muy importante que habíamos conseguido, que habían conseguido las empresas españolas y además muchas empresas. Habíamos pasado de 50.000 empresas que estaban internacionalizadas a 150.000. Habíamos pasado a más de 50.000 que exportan, que están internacionalizadas de forma recurrente. Yo creo que ese era un dato tan importante como que habíamos pasado del 24% del PIB en la internacionalización al 34%. Porque la anterior crisis hizo que las empresas salieran. Es decir, yo siempre digo, tenemos aquí al presidente de AENA, a querido Maurici, cuando veíamos en el aeropuerto tanta gente con las carteras, las maletas, era gente que iba a viajar y que iba al resto del mundo realmente a poner la pica en Flandes, no, en todo el mundo de la marca España, ¿no? Yo creo que eso fue algo muy importante y de ahí esos crecimientos, de ahí ese crecimiento del empleo, donde yo creo que nos sentíamos confortables vamos a decirlo, en esa recuperación que estábamos teniendo de la anterior crisis, ¿no? Teníamos un problema, yo creo que, y seguimos teniéndolo, lo hablaremos ahora, y teníamos un problema de un déficit pues alto, es decir, cercano al 100%, que ya nos preocupaba y que planteábamos, oye, esto hay que arreglarlo porque este es un tema que tenemos pendiente. Y esa es la situación en la que estábamos, yo creo, independientemente de las curvas que pudiéramos tener, pero yo creo que en la ilusión de un país y de unas empresas, de empresarios, de empresarias, de autónomos, bueno, pues que estábamos tirando hacia adelante. Y vino la pandemia. Yo creo que nos cogió a todos por sorpresa y nunca pensamos de la dureza que tenía, ¿no? Es decir, de hecho, recordar que incluso hablábamos, bueno, ya en junio ha acabado, hemos pasado el siguiente junio y todavía, aun cuando estamos en una situación mejor, seguimos con esa pandemia. Es decir, yo creo que eso ha sido una realidad. Y de esa pandemia, yo creo que lo primero que es de ley es siempre solidarizarse primero con toda la gente que ha fallecido, miles de personas, con todas las familias que han sufrido. Yo creo que también con el agradecimiento a todo lo que han sido los servicios esenciales, al ejército, es decir, las cuerpos y seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Yo creo a todo lo que es la sanidad. También aquí incluyo la sanidad privada, porque parece que a veces la sanidad privada no existe y también existe como Teruel. Por tanto, yo creo que a toda aquella gente que ha trabajado tanto, realmente lo primero que es un agradecimiento. Y en ese sentido, también antes de seguir, lo primero que yo siempre hago es ponerme en la piel de tantas empresas que han cerrado. Yo creo que siempre hablamos de la parte más débil, de la parte más vulnerable, y nos solemos olvidar de los empresarias y empresarios de este país que han tenido que cerrar, que son también miles de empresas que no tienen paro, que en muchos casos se han quedado sin la casa porque lógicamente la tenían hipotecada precisamente para ese negocio, para esa ilusión, y que siempre, en este caso, y desde la COE pedimos una segunda oportunidad. Es decir, en otros países esa segunda oportunidad se valora incluso mejor que la primera y, lógicamente, también, en mi caso, tengo la obligación también de pedir esa segunda oportunidad de tantos empresarios y empresarias de este país que han quedado en estos momentos aparcadas. Bien, llegó
la crisis sanitaria y como consecuencia de ello vino una crisis económica, una crisis clarísimamente económica y muy dura. Muy dura porque como consecuencia de esta pandemia muchos negocios han tenido que cerrar o han tenido que estar recortados, por ejemplo en el caso de la hostelería, ¿no?, con respecto a lo que eran los aforos, por órdenes administrativas. Y lo digo con toda claridad, porque efectivamente es como consecuencia de una enfermedad, pero son las órdenes administrativas las que hacen cerrar tu actividad. También lo digo porque cuando hablemos de ayudas, a mí me gusta hablar de compensaciones, que no de ayudas, porque normalmente en las bonanzas pagamos los impuestos y en estos momentos, insisto, las empresas no han cerrado por voluntad propia, han cerrado evidentemente como consecuencia de una enfermedad, pero evidentemente y por responsabilidad, pero como consecuencia de las órdenes, lógicamente, del Ejecutivo, lógicamente. Bien, nosotros como COE nos pusimos, por supuesto, al frente de la manifestación, pero siempre con el Gobierno, hablando con el Gobierno y siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, de las comunidades autónomas, era lo que teníamos que hacer y a la vez, y dentro de un rato explicaré lo que ha sido el Plan Sumamos, con las autoridades en el sentido de lo que había que hacer. En un primer momento, las empresas sufrieron en exceso, muchas por el cierre y otras muchas por la incautación de medidas de prevención que ya tenían. Y estoy hablando de los EPIs, ahora todos sabemos lo que son los EPIs, en aquel momento pensábamos que era un muñeco que nos enseñaba a hablar y a escribir y a leer, por tanto el efecto de los EPIs como, por ejemplo, os puedo contar en algún caso, en este caso en Andalucía, pues también la incautación a empresas tanto de mascarillas como de los geles directamente, entrando en las oficinas. El presidente Unicaja hace así, y me consta, en todas las oficinas, en este caso, de tal manera que se imposibilitó a las empresas a actuar cuando realmente tenían previsto y estaban implementados los temas. Me gustaría también poner en valor el diálogo social en este sentido. Y digo en valor el diálogo social porque en todo momento también hemos trabajado mano a mano con los trabajadores de nuestras empresas, llegando a acuerdos, los sectores, llegando a acuerdos en las empresas, precisamente para entre todos realmente minimizar el riesgo de la enfermedad, cosa que ha sido patente, porque el COVID no se ha generado en la empresa y el COVID realmente se ha gestionado de una forma importante dentro de la empresa. Y ahí lo tengo que decir, también en esa suma de lo que ha sido los directivos con los trabajadores de las empresas. En ese sentido, a mí me gustaría agradecer también ahí a los sindicatos. Bien, ¿qué hacen las empresas en ese momento? Yo creo que hay que dejar claro, creo que lo sabéis, no voy a dar nombres, tantas y tantas empresas, por eso también en la Fundación la ponemos en marcha, especialmente para este tema, y montamos el primer plan que se llama Empresas que Ayudan. En estas empresas que ayudan, pues todos conocéis tantas empresas que han puesto toda la logística, vamos a decirlo, en colaboración con el Gobierno, para ayudar al Gobierno, trayendo EPIs de otros países, donaciones. Hemos visto cómo empresas de automoción hacían los respiradores, cómo empresas de automoción, por ejemplo, con las telas de los coches, han hecho y homologadas por AENOR las batas de las enfermeras, de los enfermeros. Es decir, yo creo que es patente cómo el mundo de la empresa se ha volcado, en este caso, socialmente. Dentro del programa Empresas que Ayudan ha habido donación de todo tipo de alimentos, a los bancos de alimentos. Hemos trabajado también en la recogida, por ejemplo, de ordenadores para que los niños pudieran estudiar a través de los ordenadores, estos niños más vulnerables que no tenían capacidad en las familias para estudiar. Es decir, hemos trabajado en un montón de desarrollo de programas donde tanto los sectores como los territorios de COE, porque realmente capilarizamos, como bien decía Javier, tenemos prácticamente 4.500 organizaciones empresariales dentro de lo que es COE. Hemos estado trabajando día a día y supongo que muchos seréis testigos de lo que se ha hecho en este sentido con lo que ha sido el COVID. Y en ese momento nos hemos encontrado con un drama, con un problema, y era qué pasaba con los trabajadores que se iban a ir a la calle y qué pasaban con las empresas que iban a cerrar.
Yo creo que ese es un dato importante. Y nos pusimos a trabajar en el primer acuerdo de los ERTES. Los ERTES existían, los ERTES ya estaban en la famosa reforma que alguno quiere cambiar, pero realmente había que hablar en este caso de cómo se iban a implementar. En el primer acuerdo de los ERTES entran de lleno 3,5 millones de personas. Deciros que ahora en estos momentos habrá unas 450.000. Por tanto, eso demuestra que han funcionado. ¿Y en qué consisten los ERTES? Pues primero, o fundamental, en la protección de los empleos. Yo creo que la clave principal, en principio, ha sido ver cómo protegemos a las empresas para que los empleos queden protegidos y a la vez proteger a esas empresas para que en cuanto se recuperaran de una situación anómala, extraordinaria, no afecta al tema de esas empresas, esos trabajadores pudieran volver a trabajar. Si hubieran cerrado esas empresas, en estos momentos tendríamos un auténtico drama de verdad social en España. Hemos ido trabajando durante esos ERTES, pues hasta 5 o 6 prórrogas ya, es que ya ni me acuerdo, ¿no? Donde al final la verdad es que ha sido duro porque hemos, en nuestro caso, trabajado permanentemente para que se atendiera a los que realmente estaban cerrados, para que realmente se atendiera a la gente que lo necesitaba. Y quiero recordar hace 2 prórrogas, pues de cómo prácticamente el Consejo de Ministros arrancó y nosotros dimos el visto bueno a mitad del Consejo de Ministros, mientras que nos dijeron que no estaban incluidos ni la hostelería ni el comercio. Recordar que en la última prórroga, cuando ya había 600.000 personas, 200.000 estaban fuera de esa parte de lo que son exenciones de las empresas. De los 400.000, 200.000 pertenecían a la hostelería y 100.000 a la hotelería. Lo digo para que veáis de qué estábamos hablando. O en la anterior, cuando nos empeñamos, y afortunadamente al final el Gobierno lo valoró, se incluyeran los rebrotes. Imaginaros lo que hubiera sido los ERTES sin los rebrotes. O cuando en esta última pues hemos tenido que también volver a trabajar precisamente para que estuvieran cubiertos especialmente, insisto, aquellas empresas que realmente lo necesitaban. Hemos trabajado otra línea que yo creo que ha sido muy importante, que son los ICOs. A mí, por la misma razón, cuando hablo de ayudas y os decía compensaciones, a mí el término ICO, también lo digo y me parece muy bien, que son los avales de los ICOs, tampoco me parece correcto hablar del plan ICO. Es el plan de la banca, es el plan de las entidades financieras. Aquí tenemos un presidente que realmente son los que han hecho el esfuerzo, que son los que han arriesgado. También hay una parte muy importante de esos créditos que están en el riesgo de la banca, de las entidades financieras, que efectivamente sí están avaladas por el ICO en una proporción, en función de que sean pequeñas empresas o grandes empresas. Por tanto, yo creo que eso también hay que poner en valor en momentos donde muchas veces a la banca, al sistema financiero, se le pone permanentemente cierto San Benito, que yo creo que en este caso hay que reconocer efectivamente ese esfuerzo que se ha hecho, que se ha trabajado y que realmente es clave, porque uno de los factores más importantes para que esto haya funcionado precisamente es la robustez del sistema financiero español, que vamos a seguir necesitando de él. Bien, en este caso los ICOs, 100.000 millones de euros, yo creo que también ha sido otra clave muy importante en aquel momento donde realmente el problema era un problema de liquidez. ¿Y por qué digo que era un problema de liquidez? Porque hoy es un problema de solvencia. Es decir, el problema de liquidez era préstame dinero que te lo puedo devolver. Hay expectativas de las cuales yo puedo devolver. En estos momentos que lo haremos ahora, el problema es que no me des nada porque no te lo puedo ni devolver. Estamos pasando un momento muy complicado, ¿no? Yo creo que estos ICOs han funcionado. Dentro de los ICOs también hubo otro paquete muy importante del MARF, que son esas compañías, ya no las pequeñas, sino las medianas, que tienen financiación propia en mercados propios, donde ahí también fue muy importante las cantidades que se pusieron y que realmente han ayudado también a ir ganando ese espacio. Y por último, pues se ha trabajado también, hemos estado trabajando con respecto a lo que se llaman ahora las ayudas. Bueno, está también el fondo SEPI,
que yo creo que ahí está y que ahí también nosotros estamos reclamando que se ponga en marcha porque hay muchísimas empresas que están inmersas, muchas del sector hotelero, sector industrial también, y donde realmente yo creo que es muy importante que se hagan los análisis que se tengan que hacer, pero que se pongan inmediatamente en marcha porque es urgente esa financiación en muchas compañías que, insisto, que no son zombies. Porque el término zombie, cuando hablamos, por ejemplo, de los ERTEs y dicen hay zombies, es que yo creo que aparte del coste laboral está también muchos más impuestos, gastos de funcionamiento que realmente te hacen que no te compense pedir un ERTE si realmente no tiene ningún sentido que tu empresa funcione. Por tanto, esas son las líneas en las que se ha trabajado y ahora han entrado lo que es un plan de ayudas. Son 10.000 millones de euros. 1.000 millones de euros es un equivalente a lo que es el SEPI, pero con Cofides para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, y 7.000 millones son ayudas directas, 1.100 a Canarias, 900 a Baleares y el resto 5.000 millones de euros al resto de España, donde también trabajamos con la vicepresidenta y el Gobierno, y yo creo que eso ha estado bien. Vamos a ver ahora las comunidades autónomas, dio capacidad a las comunidades autónomas para que interpretaran también esta norma, que en algunos casos se quedaba corta. Bien, yo creo que es en la línea, hay más aspectos que vamos trabajando, pero es en la línea en la que se ha ido trabajando y que creo que ha sido muy importante. En el interín hemos negociado, hemos trabajado en algo que estaba, pero que realmente se ha disparado de una manera geométrica, que es el teletrabajo. En este caso, hemos negociado también la ley del teletrabajo, donde yo creo que es un ejemplo también de diálogo social. Era algo que había venido para quedarse y donde también es cierto que ahora se orientará de una forma más vamos a decirlo, más en lo que es el futuro de ese teletrabajo, porque realmente no es ni tan poco como era antes, ni tanto como hemos vivido ahora. Yo creo que hoy es una viva expresión de lo que también queremos, que es vernos y, en el fondo, acabar abrazándonos, ¿no? Yo creo que es algo importante. En el tema del teletrabajo, a mí me gustaría hacer otra reflexión, y es el mundo de la empresa privada ya ha hecho los deberes. Pero, hombre, tiene gracia que cuando hablamos del mundo de la empresa privada nos solemos olvidar de lo público. Y cuando nosotros hablamos de la compra de ordenadores, hablamos de las sillas, hablamos del sitio, hablamos de los horarios, pues todavía no sé muy bien en la administración pública dónde estamos. Y lo digo porque también si vemos los periódicos, etcétera, siempre se habla de nosotros, pero yo creo que aquí, si vamos a arreglar el país, vamos a arreglarlo entre todos. Por tanto, yo creo que hay que dar una asignatura pendiente. Hemos firmado también otro acuerdo que ha sido muy importante, que es la ley de los riders. Es decir, yo creo que en estos momentos siempre hay que dar espacio a todo lo que son los nuevos negocios, pero también es cierto que tenemos que empezar a valorar que las reglas para todos sean las mismas. Y es un poco en la línea donde también hemos trabajado. Y insisto en esto porque, si os dais cuenta, seguimos trabajando en esta línea, ¿no? Y mientras lo que pusimos y hemos puesto en marcha es también el Plan Sumamos, como decía Javier, ¿no? ¿En qué consiste el Plan Sumamos? El Plan Sumamos es tan claro como que la economía no se va a recuperar mientras que la salud no se recupere. Es la primera vez donde un economista tiene que decir que la mejor medida económica es una vacuna. Y ahí nos hemos lanzado. Es decir, nos lanzamos primero en lo que es la prevención a través de los test. Empezamos firmando con la Comunidad de Madrid, y aquí me gustaría agradecerle a la presidenta, que fue la primera que tuvo esa visión. Luego se han ido añadiendo el resto de comunidades autónomas. En Madrid hemos hecho test gratuitos en Mercamadrid, donde pasan 300.000 personas al día. Hemos estado haciendo test, si vais a la estación de Chamartín, a la Atocha, estamos haciendo test gratuitos a todos los taxistas de Madrid, más de 4.500, a través con DKV. Estamos haciendo muchos y con muchas entidades, corporaciones, test gratuitos, como pasa ahora en Andalucía, a prácticamente la población. En estos momentos
En el caso de Madrid hemos hecho más de 500.000 test en lo que llevamos desde la firma del convenio. Y en estos momentos hemos preparado también a las empresas para que colaboren. La palabra es colaborar, para que colaboren con la sanidad, con el Ministerio en la implementación de las vacunas. Y de hecho ya firmamos con el Ministerio, con el ministro Escrivá, el que las mutuas patronales de accidentes de trabajo y las empresas puedan vacunar en cuanto las autoridades lo permitan, que en algunos casos ya están dejando a empresas hacerlo, por supuesto, siguiendo el orden que marca Sanidad, pero como una gran ayuda donde sabemos que podemos gestionar o ayudar prácticamente a mejorar un 30% vamos a decirlo, gestión de las vacunas. En España hay 1.500 mutuas, capilariza en el territorio, 15.000 sanitarios dentro de esas mutuas, o en las empresas que bien conocéis de más de 250 trabajadores, y en algunas, incluso en las de menos, hay servicios médicos. Por tanto, yo creo que es algo que dentro de muy poco va a haber exceso de vacunas, lo va a haber. Y hoy mismo hay una noticia donde Rumanía está vendiendo vacunas porque los rumanos no se quieren poner las vacunas, y es que esto lo vamos a vivir, y donde realmente la medida más importante, insisto, económica que tenemos en estos momentos es que todo el mundo se ponga la vacuna que le toque. Como me has dicho el 58, yo soy, porque ahora nos vamos a conocer así, yo soy de la generación AstraZeneca, otros son de la Pfizer. Ahora ya no hace falta que te digan la edad, ya directamente hay que tener mucho cuidado el que se los quita los años, porque ya puede mentir en las vacunas, porque inmediatamente sabemos ya la edad que tiene, ¿no? Bien, yo creo que ese es el desarrollo en el que estamos. Tenemos problemas y tenemos, yo creo, una gran noticia. ¿Problemas? Bueno, problemas es que como consecuencia de esta crisis, como consecuencia de esta ayuda y de forma coyuntural, bueno, pues el déficit del Estado se ha disparado. Y yo creo que ese es algo que tenemos que tener presente, porque nos guste o no nos guste, hoy en día los bonos del Estado, prácticamente el 50% los compra el BCE, el Banco Central Europeo, y eso significa pues, que estamos en una línea de confianza de país con respecto a otros mercados, y no solo de confianza, sino además de unos tipos bajos, lo que significa que habéis visto que se ha podido emitir deuda prácticamente a unos niveles prácticamente que nunca nos hubiéramos imaginado. Pero tenemos que ser conscientes que el año 21 pasará, que el año 22 pasará y que el año 23 nos dirán, señores, aquí se debe este dinero, prácticamente el 150% de deuda del Estado, y ahora ustedes me tienen que traer aquí la cartilla y me tienen que devolver las cosas. Lo digo porque por eso nosotros decimos permanentemente, señores, gastos coyunturales, adelante, porque son necesarios, pero no estructurales porque nos hunden. Eso también yo creo que es importante, porque esa es realmente la espada de Damocles que vamos a tener encima de nuestra cabeza los españoles y nuestros hijos y nuestros nietos, como no lo hagamos bien. Y en ese sentido, sin embargo, tenemos otra gran ventaja. Y la gran ventaja es que en Europa se ha montado el segundo plan Marshall, que para España es el primero. Yo creo que es algo que lo tenemos que ver con mucha ilusión, pero con mucha seriedad. 140.000 millones, que si los utilizamos bien realmente tienen que cambiar para cambiar el modelo económico y para dar un crecimiento enorme a ese futuro que viene a través de la digitalización, de la sostenibilidad, de la inclusión y cohesión social y territorial, porque hay que dar la oportunidad a todos los territorios de España por igual, y a la igualdad. Yo creo que es un momento clave donde si lo hacemos bien tenemos una oportunidad de oro. Me gustaría hacer una reflexión para que me lo entendáis. Me preocupa ahora cuando se habla de los fondos. Los fondos son globales, son transversales, no son de una comunidad autónoma, no son de un ayuntamiento, no son de una empresa. Son proyectos que tienen que transformar la sociedad. Y a mí me recuerda cuando ves las administraciones públicas, y hablo de todas, y hablan de los fondos, me recuerda cuando hablas con alguien que tenía familia en Cuba y decía que tenía terrenos. Siempre lo cuento. Y si sumas todos los que te cuentan todo eso, te sale Canadá. Pues aquí pasa algo parecido. Es decir,
Aquí pasa algo parecido. Los fondos no son para este o para otro. Los fondos son transformadores. Los fondos, por ejemplo, os pongo el ejemplo de, no sé, hablamos siempre del coche eléctrico, ¿no? Yo creo que es algo importante donde hablas de movilidad, ¿no? Pero eso no afecta a una fábrica de coches. Eso afecta a una fábrica de coches, a toda la cadena de valor del automóvil, a la siderurgia, que estoy viendo por aquí al director general de UNESID, pero afecta, por ejemplo, a una compañía eléctrica, porque habrá que instalar las electrolineras. Es que afecta a que habrá que generar fábricas de baterías. Es que afecta al 5G, porque estamos hablando de movilidad. Por tanto, afecta a compañías de digitalización. Es decir, yo creo que esos son los grandes proyectos que realmente tienen que cambiar nuestro país. Hay otros de infraestructuras. Pues aquí tenemos al presidente de AENA, que he nombrado antes. Pues, hombre, que el AVE llegara a Barajas puede ser muy importante. ¿Por qué? Pero son los proyectos que pueden animar a que realmente la economía fluya, no a ver cuánto me llega. Y eso sí, yo creo que tienen que ser proyectos donde en muchos casos esas empresas tractoras, grandes empresas, medianas, tengan, y ahí sí se exija una responsabilidad social, corporativa, para que fluya hacia las pymes. Es decir, porque es la forma para que las pymes tengan acceso realmente a esos espacios. Porque lo que no podemos hacer tampoco es, vamos a repartir 20.000 euros por cada empresa, pues entonces nos acabamos de gastar 40.000 millones y no vale para nada. Nos compramos un ordenador, pero es que eso no es el efecto transformador en el que yo quería comentaros, ¿no? Esos son los espacios en los que nos movemos, ¿no? ¿Dónde pienso que tenemos que mejorar? Y lo digo y acabo dentro de poco, ¿no? Nosotros tenemos grandes retos dentro porque no solo dinero. Europa está diciendo que junto con el dinero vienen reformas y que esas reformas hay que hacerlas. Y da unos plazos y van a estar ahí. Y de hecho, por ejemplo, una de ellas, que como supongo que luego preguntarán, paso para la pregunta, por ejemplo, Europa está diciendo que tenemos que ver qué pasa en el mercado laboral, que ahora lo explico, ver qué pasa con las pensiones, etcétera. Es decir, está diciendo cosas que tenemos que hacer, porque realmente son tan o más importantes que el propio dinero que venga. Pues si te viene dinero, pero no tienes las reformas hechas, realmente vale para poco. Pero concretamente, cuando habla de qué pasa con lo laboral, no habla de la reforma laboral, que yo le llamo contrarreforma laboral. No. Lo que está hablando es qué pasa que tenemos un paro de la gente de menos de 30 años elevadísimo. ¿Qué pasa con la gente de más de 50 años que no podemos colocar? Y eso significa políticas activas de empleo. Eso significa formación. Si nosotros vemos, por ejemplo, en España, hemos hablado de digitalización, de todos estos proyectos, ¿no? Si nosotros vemos en España cuál es el nivel de cualificación, el otro día lo hablaba con la ministra de Educación, la gente poco formada está en esta columna, la gente formada en formación profesional está en esta y la universitaria sí está a nivel europeo. Pero mientras que esta columna no se invierta y esto haga así, lo tenemos complicado. Estamos hablando de prácticamente 2 millones de nuevos empleos, pero la gente tiene que estar cualificada y no lo está. Por tanto, eso es de lo que Europa está hablando, de ver cómo trabajamos en esa línea. Es verdad, de ver cómo somos capaces de que haya menos empleo temporal en España. Me gustaría también comentar algo, es una reflexión. De cada 4 empleos privados en España, 3, o sea, de cada 4 personas que trabajan en España en lo privado, 3 tienen contratos indefinidos. Una persona tiene contrato temporal, que es el 25%. Bien, nosotros sabemos y queremos mejorar eso. Que tenemos que ver cómo en esos sectores se puede mejorar, cómo podemos implementar medidas para que eso cambie. Pero voy a volver a la reflexión que he hecho antes con el teletrabajo. En la administración pública, los contratos temporales son el 34%. O sea, son exactamente 9 puntos más que en lo privado. Lo digo porque volvemos a ver siempre que somos muy malos, pero parece que algunos nos han mirado al espejo. Es decir, que yo creo que son todos los temas que habrá que mirar. Porque cuando Europa nos hace el tal, hay que sumar el 34 más el 25. Lo digo porque yo creo que esas cosas son así. Por tanto, va a haber que trabajar muy seriamente. Ahí hemos trabajado bien con el Ministerio de Educación en políticas precisamente de cambio. Hay que trabajar, y ahí estamos también con la Fundación Bertelsmann, todo lo que es
todo lo que es también la formación dual que en algunos casos, por ejemplo en mi tierra, en el País Vasco, funciona, es de cómo se implementa la educación y el mundo de la empresa, y a la vez los títulos, por otro lado, se tienen que ir adaptando a las necesidades de hoy en día. No hace falta hacer carreras de 4 años porque igual necesitas la de 1 año para que funcione, y a la vez implementar lo que es la formación continua. Todos vamos a tener que estar permanentemente reciclándonos porque esto evoluciona, insisto, de nuevo de una forma geométrica. Esos son los planes que tenemos que trabajar. En España tenemos que invertir muchísimo más en innovación. Cuando en Europa se está prácticamente en un 3% trabajando sobre la innovación, en España estamos en el 1,2%. Es muy difícil que queramos también ganar ese futuro si no somos capaces de invertir realmente en innovación. Y ahí me gustaría hacer dos reflexiones. La primera, que aquí no sobra nadie, porque todavía he oído alguno que aquí sobra el turismo. Y yo creo que el turismo es una gran industria. Y yo creo que es fundamental, y es más, todos los países nos están mirando y nosotros a veces nos planteamos de que esto no es necesario. Y además en el turismo, yo quiero reivindicar que tenemos grandes multinacionales españolas y además que son empresas familiares. O sea, yo creo que es algo que yo creo que es un orgullo de país. Y me gustaría también reivindicar en este caso concretamente a la industria. Yo creo que también ahí tenemos un déficit enorme que tenemos que solucionar. Cuando hablamos de los objetivos 2030, que ahora todo el mundo los comenta, a la gente se le olvida habitualmente los objetivos 20-20-20. Y os los voy a recordar. El año 20, mira, eso lo hemos cumplido, el 20% de las energías tenían que ser renovables, pero el 20% del Producto Interior Bruto, del PIB, tenía que ser industrial. Con la energía estamos en un 16% y sin la energía estamos en un 11,5% o por ahí. La industria es clave. O sea, la industria es tractora, la industria es la que genera efectivamente esos puestos de trabajo indefinidos con sus convenios. Y yo creo que la gente tiene que ser consciente de lo que significan. Y os voy a poner, siempre lo digo, un ejemplo de por qué es tan importante, aparte del efecto tractor, ¿no? En los territorios de España donde la industria tiene un PIB superior al 20%, el paro es menor del 10%. En Navarra el PIB industrial es el 29%. El paro previo al PIB era menos del 9%. En mi tierra, el País Vasco, el 24,5%. El paro era el 9%. Me puedo referir a Burgos, a la provincia de Burgos, me puedo referir a La Rioja. Es decir, yo creo que realmente ahí sí es importantísimo hacer esa reflexión, ese trabajo y esa apuesta realmente además por empresas preparadas y donde hay que ayudarles también a hacer esa transformación que necesitan desde el punto de vista de esta industria 4.0, etcétera, ¿no? Y os invitaría también a que vayáis a visitar cualquier planta industrial y veréis que puedes desayunar tranquilamente, igual que en este comedor. Lo digo porque ya no son esas fábricas que conocíamos y que veíamos. Lo digo porque a veces es la gran olvidada y es posiblemente una de las partes más importantes para arrancar todo este proceso que viene. Tenemos, insisto, por delante, desde el punto de vista, y ahora sí que termino, lo que es el efecto de lo que es esa reforma laboral, que nosotros no compartimos, y no compartimos lo que ha planteado el Gobierno, el Ministerio concretamente de Empleo. Nos parece totalmente regresiva, ideológica, no sé, podemos decir de todo. Ideológicamente la puedes entender, pero en la práctica es inviable, por lo menos para nosotros. Tenemos por delante el tema de las pensiones. Mañana vamos a firmar la primera parte del acuerdo. Quedan otros dos, que es el pago real para los autónomos en función de sus ingresos y una siguiente parte. El Gobierno lo ha dividido en tres espacios. Nosotros, lógicamente, aceptamos lo que se nos pone en la mesa. En el sentido, desde el punto de vista de lo que es pues los 3 paquetes, negociamos 3 paquetes. Y lo que sí aclaro es que nosotros lo que hemos seguido en todo momento también, lógicamente, son las instituciones del Pacto de Toledo. O sea, porque el Pacto de Toledo es el que ha dicho quiero que suba el IPC, nosotros lo hubiéramos matizado, o quiero que las fuentes de financiación sean independientes, cosas que yo lo entiendo, porque las empresas al final con sus cotizaciones estábamos pagando cosas que realmente tenían poco que ver con las pensiones. Y lo que sí hemos insistido mucho, y lo digo porque creo que es importante, es que se mantenga el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad y que mientras que no haya otro, y me da igual cómo se llame,
creo que se llama factor intergeneracional, nos da igual que sea un factor de sostenibilidad, porque es que si no las pensiones pues estarán en riesgo. Por tanto, mañana firmaremos este primer acuerdo. Tenemos por delante, insisto, el tema de la reforma laboral y hay el último punto en el cual nosotros pensamos que vamos a ver qué pasa, que es el tema fiscal. Y nosotros en el tema fiscal pensamos que hay que ir a más bases imponibles y menos tipos. ¿Por qué? Porque cuando hicimos un estudio en la COE con la Tax Foundation americana sobre los impuestos en España, pues detectamos algo importante. Es verdad que si dividimos lo que se recauda en España por el número de españoles, pagamos menos. Pero es verdad que si dividimos lo que se paga o lo que se recauda en España por el número de españoles que pagamos bastante más. ¿Y por qué? Porque en Europa la economía sumergida ronda el 13% y en España el 24%. Yo creo que ahí hay un gap enorme de impuestos que se están evadiendo y además que es una competencia desleal, además a la gente que lo hace bien y por tanto nosotros pensamos que eso es donde hay que ir y donde hay que trabajar. Por cierto, hemos hecho también un estudio sobre las distintas comunidades autónomas y es curioso que en la Comunidad de Madrid la economía sumergida es un 13% o un 14%. Yo creo que eso también es parte de ese planteamiento de que nosotros seguimos pensando que menos tipos y más bases imponibles, que es un poco donde vamos a desarrollar nuestra actividad. Me pongo a vuestra disposición, no sé si tendría que hablar de muchas más cosas. Sí, por acabar, para que quede claro, para que no... yo creo que hay algo, Javier ha dicho, ¿no? En dónde trabajamos. Yo creo que las organizaciones empresariales que por cierto, somos empresarios que voluntariamente estamos en ellas. Lo digo porque esto no es ninguna obligación. Y que estamos en el artículo 7 de la Constitución. Lo digo también para cuando dicen si representamos. Estamos en el artículo 7 de la Constitución, junto con los partidos políticos, el ejército, la Iglesia, etc. Nosotros siempre trabajamos con 3 líneas, y yo lo planteo siempre. Con independencia, no dependemos de ninguna organización, defendemos los intereses empresariales, pero con sentido de Estado. Y sentido de Estado significa que queremos a nuestro país. Y nuestro país se llama España. Y nos podemos equivocar, porque nos podemos equivocar, evidentemente. Pero que nadie dude que lo hacemos porque creemos que es lo bueno para nuestro país. Y con lealtad institucional. Y la lealtad institucional es que nosotros, lógicamente, defendemos la Constitución, defendemos la unidad de España, defendemos la separación de poderes, defendemos el Estado de Derecho, defendemos el imperio de la ley, eso es lo que defendemos, pero nosotros, y sí lo dejo claro, no hablamos de política, porque esa es función de otras. Nosotros hablamos de lo nuestro, del diálogo social y de esa sociedad civil a la que representamos y que sí creo que tenemos derecho a opinar y a plantear los temas, pero, insisto, no nos presentamos a las elecciones. Independencia, sentido de Estado y lealtad institucional. Trabajaremos y en cada comunidad autónoma, la nación, con Europa, con el gobierno que, lógicamente, los ciudadanos hayan elegido. Y lo único que intentamos es poner ese buen granito de arena en la parte que podemos para que un país tan bonito y tan maravilloso como este nuestro, que se llama España, vaya mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Creo que ha sido muy extenso y a la vez muy concreto. Hay motivo suficiente para el coloquio que se desarrolla ahora por el moderador, que es José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Cuando quieras, por favor, empezar el coloquio, José Ignacio. Perfecto, muchas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar rápido a las preguntas. Vamos a empezar por la de más actualidad, yo creo que es la mesa de las pensiones, y aquí nos plantean varias preguntas. La primera es, ¿qué ventajas ves en este acuerdo con respecto a la ley? ¿Qué ventajas ves en la ley de pensiones nueva, por así decir, con respecto a la que había antes, ¿no? Porque es verdad que de alguna forma se deroga, ¿no?, la reforma del año 2013, aunque aquí creo que a lo mejor lo puedes clarificar un poco más, porque la prensa lo que decía es que se eliminaba el factor de sostenibilidad y, si he entendido bien, no, decía la prensa que se eliminaba para posteriormente empezar otra negociación, y, si he entendido bien, no se deroga nada, se deja el que está hasta que surja uno nuevo, pues
pues me imagino que será muy similar, ¿no? Es como el buen vino, ¿no? Que lo cambias de botella, le cambias de nombre y no pasa nada, ¿no? Y otra segunda pregunta tiene que ver con ¿qué le parece a usted el modelo de negociación? ¿No? Porque al final, a mí me gusta siempre que hablo de pensiones, que esto es un poco mi especialidad, ¿no? Y es hacer ver que es verdad que para resolver el tema de las pensiones se requiere un gran acuerdo político y, por lo tanto, no es responsabilidad suya, ¿no? Hacerlo, ¿no? Pero un poco para que nos demos cuenta del reto al que nos encontramos, yo creo que es una cuestión, cuando digo que es política es porque yo creo que todo el mundo lo entiende. Es decir, yo el otro día, hace unos meses, con mi hija, que estaba mirando pirámides demográficas sobre España, estaba ahí preocupada, 2050, y estaba haciendo pirámides en secundaria. Y entonces yo la vi y dije, voy a provocarla un poco. Y ella le dije, ¿cuánta gente hay de trabajar ahora más o menos por cada persona mayor de 65 años? Ella, pues 3,8, no sé qué, ¿vale? Y yo dije, ¿cuántas va a haber cuando tú empieces a trabajar? Y decía, pues 1,8, 2. Y le dije, a ver, hija mía, a ver, si ahora entre 3 y casi 4 personas estamos pagando la pensión del abuelo, que tú sepas que así lo está decidiendo hoy el Parlamento, lo está decidiendo ahora el diálogo social. Cuando tú empieces a trabajar, tú me vas a pagar entre tú, una amiga tuya o media amiga tuya, me vais a pagar una pensión a mí y va a ser exactamente igual que es la que se le está pagando ahora al abuelo, porque así lo hemos decidido hoy en el Parlamento y así lo ha decidido todo el mundo. Ella me miró así como diciendo, ¿pero qué dices? Si entre 4 pagabais una pensión, ahora entre 2 vamos a pagar la misma pensión. Eso no va a ocurrir, papá. O trabajáis por más tiempo o os tendremos que bajar la pensión. Yo creo que es tan obvio lo que hay que hacer con las pensiones que también entiendo que requiere un gran pacto político. Y, por lo tanto, esta forma de negociar, de dar primero las zanahorias, porque el acuerdo es verdad que recoge lo del Pacto de Toledo, porque es verdad que el Pacto de Toledo no tiene a los niños y a los jóvenes dentro, ¿no? Y después decir, no, en una segunda etapa, ¿no? Se va a dar, por así decir, garantizar la sostenibilidad. Es decir, ahora la suficiencia, revalorizar con el IPC, que a mí me parece buena medida, pero luego la sostenibilidad vendrá después. ¿Qué le parece? No, usted esta forma de negociar en 2 etapas, que es como que primero das la zanahoria y luego dices, ahora vamos a negociar el palo, ¿no? Es como que dinámicamente a mí me genera ciertos problemas. Bien, bueno, no sé si estoy mejor de pie o sentado. No sé, pues igual no me ven por allí, ¿no? ¿Sentado? Vale, pues sentado. Bien, yo lo que mandes. Bien. Con respecto a la primera pregunta, a ver, el Pacto de las Pensiones tiene mucha más valor de lo que parece o de lo que solo puede significar la parte actuarial. Yo antes he hablado también de la confianza. Yo creo que si algo es muy importante, y los empresarios eso lo tienen muy claro, las empresas es la palabra confianza. He hablado de la confianza con respecto a cómo el BCE, por ejemplo, compra bonos, porque no es solo que por ejemplo, en el caso de la deuda, no es solo que te compren dinero, sino que la gente confíe en ti. Porque si no confía en ti, mal vamos. El Pacto de las Pensiones es algo fundamental desde el punto de vista de la paz social. Javier suele decir, y yo copié la frase, que la mejor infraestructura de un país es el diálogo social porque trae la paz social. Y esa paz social es la confianza, no solo de la gente de hoy, porque también de la de hoy, sino de la del mañana, de que esto se tiene que arreglar. Porque todos sabemos que esto, hoy por hoy, tal como está, no tiene arreglo. Es decir, por tanto, José Ignacio, coincidimos totalmente contigo, ¿no? Y más siendo un experto en esto, ¿no? Por tanto, hay un análisis del pacto inicial que es la palabra confianza, que creo que es muy importante en la sociedad. Esa es yo creo, la primera. Yo he aclarado algo. Nosotros hemos seguido las recomendaciones del Pacto de Toledo. Claro, a nosotros nos toca negociar a veces en 6, 7 meses lo que otros hacen en 10 años. Y el Pacto de Toledo básicamente habla del tema del IPC. Y tal como están las cosas, y encima hablas del IPC, cuando sabemos que es uno de los riesgos que tenemos, que puede haber una inflación mayor de la que podíamos estar barajando ahora, todavía nos crea más problema. Pero claro, nosotros entramos a valorar las partes nuestras de las empresas, de los trabajadores también, pero lo que yo no puedo hacer es sentarme en la mesa y decir, pues no estoy de acuerdo con el IPC cuando en el Parlamento ese Pacto de Toledo lo ha aprobado. Además lo ha aprobado y ninguno ha votado en contra. Es decir, creo que todos votaron a favor menos un partido que se abstuvo. Es decir, por tanto, esa es la norma. Por la misma razón que esa separación de líneas de cómo se financia tiene sentido. Y tiene sentido porque hoy en día se estaba haciendo con las pensiones, voy a decirlo, políticas activas o de empleo o de protección que realmente tenía poco que ver con lo que son las pensiones. Por tanto, eso que es otra de las líneas que nos marca el Pacto de Toledo. Europa también nos dice que para que lleguen esos fondos de los que estamos hablando, que son fundamentales para España, tenemos que ir avanzando
en esa reforma de las pensiones. O sea, que no es solo un tema que digamos que nos divierte, es que es un tema que está ahí, que es un imperativo también de Europa, de esa exigencia que está haciendo a España en ese cambio. Por tanto, nosotros ahí hemos trabajado dentro de lo que es el corsé de este Pacto de Toledo. Pero efectivamente nosotros hemos puesto una condición para nosotros que era sine qua non, precisamente por esto que decías, que es el factor de sostenibilidad. Es decir, se puede vender de una manera y de otra. Es decir, esto es como la botella medio llena o medio vacía. Es decir, unos dicen, se ha quitado porque vas a hacer uno nuevo, y nosotros decimos, no. El factor de sostenibilidad, que es lo que hemos conseguido en la negociación, va a estar hasta que no se haga otro. E insisto, a mí me da igual si le llamamos pulpo como animal de compañía, si al final es un animal de compañía. Es decir, me da igual. Es decir, lo importante es que sea un factor de sostenibilidad. Y ese factor de sostenibilidad está en la siguiente parte del acuerdo, donde el Gobierno, es más, pone que si los agentes sociales no llegan a un acuerdo, se compromete a ponerlo. También lo digo, es que Europa lo exige. No, lo digo porque también parece aquí que se puede hacer lo que queramos, pues que no se puede hacer tampoco lo que queramos, porque afortunadamente pertenecemos a algo más grande y lo cual yo creo que es una maravilla que se llama Europa, ¿no? O sea, por tanto, ese factor de sostenibilidad para nosotros ha sido clave. De hecho, los sindicatos pues planteaban, pues no hace falta, lo quitamos ya. Eso ha sido parte muy importante de estas mesas complicadas que hemos tenido, ¿no? El mantenerlo. Desde el punto de vista de lo que es el modelo de negociación, hombre, nosotros hubiéramos preferido hablar de todo a la vez. Eso es verdad. Pero nosotros no marcamos cuáles son los temas de la mesa. Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, pues nos vamos a sentar con el tema lo he dicho ahora, de la reforma laboral, y sinceramente no vemos para qué habría que sentarse, igual para mejorar algún punto, pero no en esta línea. Pero oye, el diálogo social es así y nos sentaremos en la mesa y diremos lo que opinamos, ¿no? Pero también vamos a plantear un tema, yo siempre lo digo, lo que yo nunca discutiré es la legitimidad del Gobierno, del Gobierno que toque. Y el Gobierno que toque, otra cosa es que nosotros no estemos de acuerdo, lo diremos, pero es el Gobierno el que legisla y el que tiene legitimidad con el Parlamento, y el Parlamento de hacer las normas que tenga que hacer, ¿no? Pero efectivamente nosotros, hombre, hubiéramos preferido que todo hubiera ido en un paquete. Muchas gracias. Bueno, vamos un poco a una pregunta de la reforma laboral. En concreto, vamos a centrar en el tema de la dualidad. No el tema, yo comparto que es una contrarreforma lo que circula por allí, pero con el tema de la dualidad es cierto lo que decías, ¿no? Que hay una mayor tasa de temporalidad en el sector público y, por lo tanto, es una cuestión, yo creo, generalizada, ¿no? de unas relaciones laborales que llegan así 35 años. Es un reto inmenso, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo supone un freno para muchos jóvenes, ¿no? Porque es verdad que aunque el porcentaje es un 25% en el sector privado, un 30% en el sector público, lo cierto es que está muy concentrado en los jóvenes y también relacionado con el tema de las pensiones. Cuando miramos la tasa de fecundidad en España es la más baja de todos los países industrializados, la más baja, 1,23 antes de la pandemia. Y algo que todavía me preocupa más, que cuando se les pregunta a las mujeres cuántos hijos les gustaría tener y cuántos tienen, la diferencia entre sus deseos y realidades es todavía también la más grande. O sea, no consiguen tener los hijos que ellas quieren, y entonces es un síntoma claro de barrera. Y cuando se les pregunta cuáles son las barreras, siempre está el tema de la precariedad laboral, ¿no? Entonces, yo entiendo que ha circulado un papel que tiene que ver con una propuesta que no sé quién la ha hecho, donde se pretende eliminar, por así decir, casi por ley, la contratación temporal. Pero claro, esto es un riesgo tremendo, pues porque al final tienes que flexibilizar la contratación indefinida, porque son como vasos comunicantes, ¿no? Un tipo de contrato u otro, y en cualquier caso, con un paro tan elevado como hay en España, nunca podrías tener que aumenten los costes laborales que se pagan las empresas, porque eso sería un desastre para todos. ¿Tenéis alguna estrategia para acabar con esta precariedad, sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no? de este país? Bueno, yo creo que lo he comentado antes. Yo creo que la gran asignatura pendiente de este país es la formación. Es decir, y lo llevamos diciendo desde hace muchísimos años. Aquí está el presidente de la CNC, ¿no? Hay casos de éxito, ¿no? De cómo se plantean, por ejemplo, pues la Fundación de la Construcción, de cómo forma de forma continua y permanente y en función de las necesidades a gente que quiere trabajar en ese área. Y además yo creo que hoy en día, con un concepto que tenemos que ir cambiando todos, que es el concepto de la empleabilidad. Es decir, ya no consiste en que me saco un título y ya está. Es que consiste en que yo soy capaz
de aportar de tal manera que me da igual, que me muevo, por ejemplo, en el caso de la construcción, a través del sector, o en el caso de la hostelería, me muevo o del metal, a través del sector. Y la realidad es que en estos momentos esos empleos que se hablan de dignos, esos empleos estables, en estos momentos, yo te digo, ayer salía en el Correo, en el País Vasco, pues hay 10.000 empleos que se están reclamando en el País Vasco y que no se cubren y que están muy bien pagados, y que son estables y que son definitivos. Por tanto, yo creo que ahí es donde realmente está la clave en la que nosotros queremos trabajar. En políticas activas de empleo reales, no las históricas. Es decir, hace poco se ha hecho una transferencia a las comunidades autónomas con el SEPE, no sé, han sido 2.500 millones de euros o 2.000 millones de euros, para hacerlo de siempre. El SEPE coloca, no sé si es al 1,5% de los trabajadores en este país. Gastémonos el dinero adecuadamente en las necesidades de las empresas. Y luego hay algo que... Ahora, si la ley no crea empleos, por ley no se crean empleos. Los empleos los crean las empresas. Y o se crean o igual no vas a destruirlos, pero no coges a gente. Es decir, cuando tú ves una norma que te restringe, que en vez de hablarte de una flexibilidad, cuidado, flexibilidad con derechos a los trabajadores, que yo no estoy diciendo de esa adaptabilidad que tienen que tener las empresas, pues la empresa al final dice, mira, no me piensa coger a nadie, porque si realmente me estoy metiendo en un lío. Bueno, eso es lo que tendremos que hablar en el Ministerio, y la verdad es que las posiciones, tengo que decir que están en las antípodas, o sea, las cosas como son. Nos sentaremos, hablaremos, intentaremos convencer, intentaremos inspirar, que digo yo, que no influir, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo también creo, insisto, Europa no está pidiendo esto. Muchas gracias. Bueno, el tema un poco de la reforma fiscal, ¿no? Es verdad que España es un país que tiene un déficit estructural que es básicamente que, asumiendo que la economía está en plena capacidad, pues los ingresos no son suficientes para financiar los gastos. Lo hemos tenido desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, donde muchos ingresos, porque unas bases ahí se destruyeron, y digamos que desde el año 2015 incluso se amplió, y ahora con la pandemia se ha ampliado más, ¿no? Y por lo tanto, entiendo un poco la estrategia es ampliar las bases, incluso con margen para bajar los tipos marginales. Y aquí me hacen también dos preguntas un poco relacionadas, ¿no? Una es que tiene que ver con la financiación autonómica. Me dicen, ¿cuál es su valoración económica ante la merma que surfen las arcas del Estado en beneficio de comunidades como Cataluña y el País Vasco, con las necesidades que tenemos de temas en términos fiscales? Y una segunda, yo se la leo porque es mi obligación, ¿no? Que dice, ¿qué vamos a hacer para combatir el terrorismo fiscal al que nos somete la agencia tributaria a los empresarios? Bueno, eso pone la pregunta, luego hablamos después a la salida. Bien, bueno, a ver, cuando hablamos del tema fiscal, nosotros a través del Instituto de Estudios Económicos vamos este año a trabajar bastante esta línea, porque efectivamente en las empresas hablamos del departamento comercial, pero luego hablamos de gestión. O sea, normalmente vamos a ver cómo ingresamos más, pero también luego cómo gestionamos mejor. Y nosotros pensamos que efectivamente, desde el punto de vista de lo que es el tema fiscal, hay que hablar primero de los ingresos, pero también hay que hablar de los gastos, ¿no? Y en el tema de los gastos yo creo, y lo digo en positivo, y es que el Estado debería hacer una auditoría, un análisis, pues no sé, pues es decir, como hacemos en las empresas de vez en cuando, de cuál es su plan estratégico de futuro. Y yo no digo anular nada, o sea, yo no estoy diciendo que hay que quitar nada, pero sí, posiblemente, pues hay muchos planteamientos que se duplican. Yo siempre digo, por ejemplo, comento algo, ¿no?, que lo entiende la gente. Si a alguien le gusta pescar, necesita 17 licencias en España. Pues yo creo que con una valdría. Es decir, no tienes que hacer 17 papeles en cada una de las autonomías. Y como te cueles en el río de aquí a aquí, ya tienes un problema, porque no se te ha ocurrido a una oficina. Y lo digo, imaginar esto cuando estamos hablando que las empresas, especialmente las pymes, crezcan. Tienen un problema enorme de rotulaciones también, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que eso es algo en lo que hay que trabajar. Se hace referencia al País Vasco. Bueno, el País Vasco tiene un concierto, es un concierto que está en la Constitución. Nosotros defendemos la Constitución, por tanto, no entramos. Es decir, yo en todo lo que esté dentro de lo que es la Constitución, nosotros no vamos a entrar. Insisto,
es la clase política la que tiene que hablar cuál es ese sistema de financiación, pero lo que sí pensamos es que lo que tiene que hacerse es con criterios económicos serios, pero insisto, de ingresos y de gastos, ¿no? Desde el punto de vista del planteamiento fiscal del Gobierno, a veces los anuncios crean más incertidumbre que las medidas. Y pasa también con el tema laboral. En estos momentos puede haber una contracción de la contratación si pensamos que nos va a venir una reforma laboral de caballo. Es decir, lo digo sinceramente. Es decir, y esas cosas también hay que tener. Y vuelvo a la palabra confianza. Es decir, cuidado con estos anuncios. Nosotros no compartimos, en este caso, pues alguno de esas, vamos a decirlo, ideas que de vez en cuando se trasladan por parte del Gobierno desde el plano fiscal. Lo digo sinceramente. Y además, voy a aclararlo. Es que, ¿qué pasa? ¿Que la gente no paga en España? Sí, claro que se paga, y se paga y bien. Es decir, porque parece que, o cuando se está diciendo, no, es que en otros países se hacen donaciones, sí, pero es porque la presión fiscal es mucho menor que en España. Es que en España la presión fiscal es la que es. Por tanto, yo creo que eso es así. Nosotros, de luego, lo que sí le digo a este empresario, que vamos a estar muy encima de este tema, porque nos preocupa muchísimo. Muchas gracias. Hay un par de preguntas sobre la energía, ¿no? Dice que la energía es clave para las industrias, las empresas, los ciudadanos. Y se plantea si es sostenible la presión fiscal que sufren algunas tecnologías, especialmente la energía nuclear, si se quieren cumplir un poco las dos ideas, ¿no? Es conseguir los objetivos medioambientales del futuro, ¿no? De evitar el calentamiento global, pero a su vez pues que no sea muy elevada, ¿no? El coste de la energía, porque al final pues, es necesaria para todos. Y luego una segunda pregunta también relacionada con la energía, que dice que si hay dentro de la COE, si hay alguna idea de hacer un apoyo al hidrógeno verde para aprovechar la singularidad climática, ¿no?, que hay en España. Bien, empiezo por la segunda. Con respecto al hidrógeno verde, hay un montón de PERTEs o de proyectos donde está el hidrógeno verde en estudio. Hay un montón de compañías donde están trabajando esta línea, ¿no? Pero bueno, dicho eso, es el comienzo. Y esto no es un tema de hoy para mañana. Esto es un tema que se implementará al cabo de bastante tiempo. Pero efectivamente hay muchas compañías en España con nombres y apellidos y muy conocidas que están trabajando esta línea del hidrógeno verde, ¿no? En cuanto al punto de la energía, me gustaría hacer dos reflexiones. La primera es el exceso de impuestos que tiene la energía. Ahora, de forma coyuntural, se ha bajado, ¿no? 10 puntos, pero bueno, la realidad es que la energía, en estos momentos, las empresas energéticas están pagando el 7% cuando generan la luz, o sea, el 7%, a eso hay que añadirle, ahora es el 10%, pero que era el 21%, y vamos a ver hasta cuándo, pero era el 21%, y a eso hay que sumarle otro impuesto, que es el 5,5% del ITE, de lo que se llama el impuesto a la electricidad. Por tanto, eso ya era bastante escándalo de por sí. Yo creo que hay otro tema que hay que apuntar. A ver, cuando hablamos de la sostenibilidad o hablamos de las energías limpias, tenemos que ser conscientes, y eso, y eso lo recauda Hacienda, de esos pactos que se llegan con respecto a lo que es el tema del carbono. Claro, es que ha pasado de un coste de 30 o 25-30 a 50 y se prevé que puede llegar a 100. Claro, entonces, ese tema de que la energía verde es más barata o no, ¿por qué? Porque toda energía siempre necesita una energía de base. ¿Eso qué significa? Que cuando no hay sol, cuando no hay viento, realmente pues hay que quemar gas. Lo que significa que en ese momento estás pagando ese CO2 del que estamos hablando, y lógicamente el precio del gas está en el mercado mundial y tiene sus precios. Es algo que está ahí y que se sabía. Por lo tanto, yo creo que eso hay que tenerlo presente. Desde el punto de vista de la energía nuclear, efectivamente es una energía que está en base, pero hay una vocación en este país de que desaparezca. Desde el plano del CO2 emite CO2 carbono, pero realmente, claro, a medida que vaya desapareciendo, lógicamente, pues vamos a depender más de lo que son esa energía de base, esa energía de potencia, que es básicamente el gas. O sea, es que esto es así. Muchas gracias. Y dos preguntas con respecto al plan de recuperación. Uno tiene que ver con el sector del turismo. Dice, ¿cómo se puede entender que si España recibe 140.000 millones, solo se den 3.500 millones de euros a un sector turístico que cree que es estratégico y es el que aporta ahora más trabajo y valor añadido a la economía española?
Y luego también preguntan con respecto a los fondos europeos si existen iniciativas privadas para la enseñanza profesional también pueda acogerse a los fondos europeos. Si existe alguna, si es posible que la enseñanza profesional de la privada pueda acogerse a los fondos europeos. Bueno, la verdad es que en el tema de los fondos, de momento están aprobados, se han presentado en Bruselas, ha dado el visto bueno, pero todavía, ya que hablábamos de lo verde antes, diría que están un poco verdes. O sea, desde el punto de vista de lo que es la gestión, ¿no? Es decir, nosotros también, por ejemplo, hemos planteado al Gobierno un estudio de prácticamente los grandes despachos de este país y consultoras, también de cambios que te debería hacer para que esos fondos se implementen. Es decir, todavía se está trabajando en ver cómo se va a gestionar esto, ¿no? Cuando se dice va a ir una cantidad u otra, yo creo que es relativo, porque hay muchas de ellas que no son para un sector o para otro, sino que son, insisto, que son globales. O sea, la digitalización es la digitalización. Es decir, hay que saber también cuál es o en qué PERTE vas a estar donde tu desarrollo va a tener futuro. Con respecto al turismo, bueno, está ahí, pero también, vamos a ver, por ejemplo, en los 7.000 millones que han venido ahora de ayudas, en la gran mayoría, por ejemplo, han ido al turismo. O, por ejemplo, en todos los ERTEs, la mayoría del dinero ha ido al turismo. Esas cosas yo creo que también hay que valorarlas. Es decir, a Canarias le van prácticamente 1.100 millones de euros y a Baleares 900. Hay que saber distribuirlos, ¿eh? Es mucho dinero, ¿eh? Lo digo porque hacer la cuenta. Yo siempre digo que a veces hay que hablar en pesetas, no en euros. Y si hacéis la cantidad en pesetas, os dais cuenta la de miles de millones de pesetas que son. Es decir, por tanto, el turismo, yo no digo si es mucho o es poco, nosotros desde luego ahí estamos trabajando y también el Consejo de Turismo de COE en este sentido, pero bueno, nosotros estamos viendo, insisto, estos PERTEs como un planteamiento global por estas 4 palancas, insisto, que era digitalización, sostenibilidad, también cohesión social, inclusión y igualdad, ¿no? Tengo 3 preguntas un poco relacionadas con la organización de las empresas. Una primera pregunta que dice qué se puede hacer para crecer en talento, ¿no? En conseguir más talento y sobre todo conseguir atraerlo y sobre todo evitar que el talento pues acabe emigrando. Otra que pregunta cuál es la postura de la COE en relación a la necesidad de racionalizar los horarios, un poco para hacerlos más conciliables, ¿no? Y por lo tanto que pudiera mejorar la productividad de las empresas y también mejorar, por así decir, la natalidad en España. Y otra más que me dice cuál es el proyecto que tiene la COE para internacionalizar las pequeñas empresas y si existe algún plan para sacar provecho al acuerdo global México que tiene México con la Unión Europea en este sentido. Bien, bueno, con respecto a la primera, yo creo que el resumen de lo que hay que ir haciendo es un poco lo que he ido contando durante toda la mañana, ¿no? Es decir, efectivamente, yo creo que se tiene que sumar primero, o sea, ese trabajo del talento a través de la formación, de la educación, ya desde pequeños. O sea, pues yo cuando he hablado antes de la formación dual, cuidado, también es la universitaria y estamos hablando también de los niños. Es decir, voy a hacer un par de ejemplos chistosos, pero que son así. Es decir, si veis, alguna vez habéis visto Bart Simpson, el malísimo de la serie es el empresario. Si veis un programa de televisión muy divertido que tiene un nombre de una chica vasca, el dueño de un bar, que se llama el Reynolds, es majísimo, pero es que lo tiene todo. Es decir, es machista, es xenófobo y es el empresario. Es decir, por tanto, eso es lo primero que hay que cambiar también, ¿no? Es decir, entonces, ver cómo cambiamos lo uno y lo otro para que también... Y yo he hablado de la palabra adaptabilidad. Y esa adaptabilidad es adaptarte a los puestos de trabajo y ser tú, tu empresario, incluso aunque trabajes para terceros. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y luego, por supuesto, que la empresa tenga capacidades también para... A ver, cuando alguien trabaja en una empresa, si nadie quiere que se vaya. Es que eso también lo voy a decir con claridad. Las empresas estamos deseando que haya gente buena y que no se vayan. Yo creo que eso es algo importante, pero es verdad que bueno, ahora hay gente también fuera de España, gente joven, que tenemos que intentar que vuelva. Pero también lo digo, tampoco es malo que salgan. Yo creo que es bueno que salgan, para que cuando vuelvan también nos expliquen qué cosas ven fuera, ¿no? Con respecto al tema de los horarios, yo creo que el tema de los horarios,
primero por el propio efecto de convenios, en estos momentos por todo lo que es la propia ley del teletrabajo, bueno, ha cambiado muchísimo. Es decir, yo creo que bueno, siempre, yo no sé, siempre se puede contar un caso o dos o lo que fuera, pero realmente yo creo que en general se cumplen. Yo creo que ahora hay que readaptar, lo decía antes, lo que es el efecto del teletrabajo y en qué medida con respecto también al presencial. Porque lo que tampoco vale es, como ha pasado en las grandes consultoras que contratan a 500, 600 personas jóvenes al año, este año todavía hay gente que solo ha trabajado desde casa con el ordenador. No sabe lo que es la empresa, no sabe cuál es el espíritu de esa empresa. Por tanto, yo creo que también las relaciones humanas son claves para que una empresa funcione y hay que ver cómo se pueden implementar las dos, ¿no? Yo creo que este tema del teletrabajo da más flexibilidad y yo creo que se va a gestionar de esta manera. Pero quiero aclarar, pero las empresas quieren trabajo presencial. Y lo digo con claridad, porque parece alguno, y de hecho es... Bueno, no voy a decir, pero vamos, conozco casos donde, oye, vamos, ven, si estoy en Sevilla, y dices, pero ¿cómo que estás en Sevilla? No, estoy teletrabajando, no, que estés teletrabajando no significa que estés en Sevilla o en la playa. Es decir, no, lo digo porque esos espacios de, no, es que me voy a quedar en... Y dices, no, es decir, trabajo es trabajo, la flexibilidad es la flexibilidad, pero también yo creo que hay un punto donde la empresa necesita, en este caso, esa seriedad. Y por último... es que no me acuerdo lo que me habías preguntado al último. El tema, si tienes un proyecto en la COE para internacionalizar las pequeñas empresas, sí. Y el tema de México y sí. Bueno, la COE está permanentemente trabajando en la internacionalización de empresas. Tenemos el departamento internacional, tenemos, bueno, nosotros, yo soy vicepresidente de Business Europe, es decir, tenemos toda la red europea de todos los países, de los empresarios de todos los países. Hace nada he estado en Italia, hace nada, en Alemania, con Francia, etcétera. Es decir, estamos, lógicamente, los 4 grandes países gestionando, y no nos olvidemos que la mayor internacionalización de las empresas, vamos a llamar internacionalización, aunque ya es mercado interior, es Europa. Por tanto, esa es la primera. En segundo lugar, trabajamos permanentemente. Nosotros en la COE tenemos la CEIB, que es la Confederación Iberoamericana de Empresarios. Llevamos la Secretaría General, gestionamos con la Secretaría General Iberoamericana, con Rebeca Grispan en estos momentos, todo lo que son las cumbres empresariales. Y ahí, por supuesto, somos el nexo de unión, o estamos trabajando intensamente en todo lo que son el Tratado del Mercosur, el tema del Tratado del Pacífico, donde estamos también ahí, en este caso, de observadores, y en los contactos bilaterales, en este caso, con Iberoamérica y con todos los empresarios de Iberoamérica, con el cual tenemos esa relación permanente. Viajamos permanentemente con el Gobierno. En este caso tenemos una cosa que llamamos el tripartito, donde nos acompaña también la Cámara de España. Viajamos con el Gobierno a todas las misiones que tiene. Yo personalmente viajo con Su Majestad en todos los viajes también que va al exterior, y me gustaría decir que es clave la labor del Rey en esto. Yo creo que es excepcional el trabajo que hace, y aquí públicamente se lo quiero agradecer. Y por tanto, es decir, pues tenemos toda la conexión también con Marruecos. Tenemos también, por ejemplo, con Marruecos tenemos un consejo bilateral con los empresarios marroquíes también. Tenemos con China también otro consejo. Es decir, estamos prácticamente coordinando en todo el mundo. Las empresas lo saben, lo conocen. Lógicamente las tractoras normalmente son las grandes empresas, las medianas empresas van siguiendo. Cuando he dicho antes que hemos pasado de 50 a 150.000, es porque ha habido un efecto tractor importantísimo y se ha hecho bien. Hablando de México, cuando estuve con el presidente del Gobierno en México hay 5.000 empresas españolas instaladas en México de manera permanente. Es decir, o sea, no es que vendo, son 5.000 empresas. Eso no es el IBEX. Esos son empresas españolas que yo siempre digo que son mexicanas. Como cuando estoy en Francia, yo represento a empresas francesas que están en la COE, o italianas, o al revés. Es decir, que es así, ¿no? En este caso, yo creo que esa atracción. Yo creo que México tiene un gran atractivo, y de hecho, bueno, es que el dato yo creo que es significativo, ¿no? 5.000 empresas españolas de forma permanente. Y en el tema de internacionalización me gustaría dar un dato que creo que es muy potente. En el año de la pandemia ha crecido un 4% en las empresas que están internacionalizadas en España.
Yo creo que ese es un dato muy importante. Y digo muy importante porque es que además el futuro de la empresa en un mercado global realmente es que el mundo es global. O sea, que yo creo que no hay ni que plantearse ya decir si estás o no. Es que el que no está no existe. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Muchas gracias. Estoy terminando con las preguntas. Ahora tengo un par de ellas. Una que creo que la aclaraste, pero bueno, dice, ¿podría explicar su actuación respecto a los indultos? Y luego otra que me dice si no le parece que los sindicatos deberían financiarse con cuotas de sus afiliados en lugar de hacerlo con el Estado, porque así representaría mejor el interés de los trabajadores a los que representan y no pues un poco seguir las indicaciones de los gobiernos. Bueno, la primera, yo ya creo que lo he explicado 500 veces, habla de la Constitución, de la unidad de España, que que es de España, de los españoles. Yo más no puedo decir, los debates políticos son para los políticos y nosotros no vamos a entrar en ello. Es decir, la posición de CEO es clarísima. Por tanto, yo sinceramente creo que ahí lo dejo, ¿no? A la segunda, a ver, yo he dicho antes que los sindicatos, las entidades empresariales, están en la Constitución. Y lo digo porque están en la Constitución y hacen un trabajo que es el diálogo social. Por tanto, tiene sentido que puedan ser financiados, en este caso, por la Administración, porque hacen muchísimos trabajos que no se ven, como son todos estos pactos que comentaba antes Antonio Gavilanes, y que realmente luego se ven en la sociedad, ¿no? Por tanto, yo creo que son constitucionales, para empezar. Pero por la misma razón que son constitucionales todo lo que pagamos a los políticos. Lo mismo. Es que, claro, resulta que unos no pueden, pero yo sí. No sé, yo creo que está... dicho eso, quiero aclarar un tema. La COE no cobra nada, ¿eh? No, lo digo porque cuando sale permanentemente, es que la COE... No, la COE, perdón. O sea, nosotros hace muchos años renunciamos a que el Estado nos financie. Otra cosa es que tengamos pues no sé, como si una constructora está haciendo una autopista. Bueno, otra cosa es que estemos haciendo un desarrollo de un programa, por ejemplo, en estos momentos estamos haciendo el desarrollo de un programa, lo digo porque ha salido en prensa, de 15 millones de euros, por cierto, que lo va a desarrollar Telefónica, no la COE, precisamente para implementar capacidades digitales a 60.000 personas. Entonces dicen, a la COE le han dado 15 millones. No, a la COE no le han dado 15 millones. COE tiene 15 millones para que Telefónica lo haga. Es decir, no lo digo porque es que llega un momento donde yo creo que estas cosas hay que aclararlas. Pero los sindicatos son necesarios. Los sindicatos crean la paz social. Y pensar que sin ellos esto funcionaría, creo que es un error. Y veamos también lo que pasa en Europa y en los países avanzados. Es decir, o sea, ese diálogo social, cuidado, en España hay 4.500 mesas abiertas o casi 5.000 mesas abiertas de negociación colectiva. Es que eso es lo que da tranquilidad en las empresas, que has llegado a acuerdos. Es que si no llegas a acuerdos tienes un lío. Y yo creo que en este caso hay que agradecérselo. Y por cierto, son 2 duros comparado con otros costes que tiene el Estado. Es decir, no, lo digo porque, a ver, vamos a ver cuánto, y es legítimo que los partidos políticos también tienen que lógicamente, que estar retribuidos. Pero bueno, vamos a ver cuántos le han dado a los sindicatos o cuánto le han dado a cada uno y a otro. Es decir, lo digo, cuidado, no para decir que a nadie tal, pero que no sé por qué hay una especie de obsesión de algunos de decir que no, porque yo creo que hacen una gran labor y yo creo que les corresponde. Insisto, la COE y CEPIME, porque CEPIME también no reciben un duro de financiación directa de sostenimiento de nada. Es decir, no, lo digo para que quede claro, porque suele salir muy habitualmente en estas reuniones. Pues muchísimas gracias. Tengo ya una última pregunta que viene un poco de que, primero una que me hace el público y luego una con la que quiero terminar yo. ¿Puede el crecimiento de la inflación poner en riesgo la recuperación? Y la pregunta con la que yo quisiera, bueno, salvo que Antonio diga otra cosa, me gustaría, señor Garamendi, si usted mira un poco los próximos años y, bueno, ve un poco las perspectivas y con todo el conocimiento y el buen olfato que tiene sobre todos los temas, ¿cuál sería para usted el principal riesgo, ¿no?, que le ve a esta recuperación, ¿no? El principal riesgo para España como país, ¿no? Y yo con esto ya no tengo más preguntas. Bueno, yo creo que el tema de la inflación lo hemos comentado antes, es decir, eso está ahí. Y parece que va a haber un repunte de la inflación, ¿no? Entonces, hombre, la inflación nos influye muy negativamente en lo que es la deuda. Es decir, por tanto, es un tema que vamos a tener que tener muy presente porque claro, hoy en día estamos pagando esa deuda a los tipos que estamos, pero
pero efectivamente parece que la inflación va a ir para arriba. Por tanto, yo creo que ese es un tema que tenemos que tener muy presente, porque hay algo que también quiero decir, que algunos también plantean: la deuda hay que pagarla. O sea, no, lo digo porque parece, bueno, le llevamos una patadita y va para adelante. No, 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 la deuda va a haber que pagarla, es decir, de alguna manera, pero va a haber que pagarla, ¿no? Y en ese sentido, pues en el plano de la recuperación, a ver, yo creo que tenemos grandes planteamientos, ¿no? Es decir, yo creo que hay empresas buenísimas en España, yo creo que hay empresarios autónomos fenomenales para trabajar en esa recuperación, y yo creo que efectivamente la principal riesgo en estos momentos puede ser esa inflación, y el principal riesgo, precisamente por esto que hablamos, es no nos metamos en gastos estructurales no necesarios e intentemos gestionar mejor. O sea, y lo digo en positivo, lo mismo que lo digo para las empresas, lo digo también para el Estado. Es decir, y yo creo que Antonio antes también ha dicho algo que creo que es importante. Hombre, y si consiguiéramos pactos de Estado a nivel de Parlamento, pues nos vendría muy bien a todos. O sea, las cosas... Yo estaría mucho más tranquilo y estaría mucho más a gusto, porque es que a veces estás en el medio es lógico, ¿no? Es lo que es el hecho de la confrontación política, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos, en ciertos casos, vendría bien. Y es un mensaje al uno y al otro, o al otro y al uno, es decir, a todos, es decir, un poco en la línea que decía Antonio antes. Bueno, finalizamos ya, porque es la hora 11 menos cuarto, tenemos previsto terminar. Agradezco muy sinceramente a Antonio Garamendi su intervención, la calidad con que ha contestado las preguntas. Agradezco también la intervención del moderador, que ha hecho comentarios muy interesantes sobre los temas a preguntar. Agradezco, como no, a los patrocinadores, al patrocinador Unicaja Banco, una vez más, su participación. A Javier González Lara, en fin, también como presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces, y a todos ustedes desearles unas buenas vacaciones. En julio y agosto no vamos a tener actividad, y como este es un club Diálogos para la Democracia, que es muy amplio en la temática que desarrollamos, en septiembre inauguraremos el curso con una conferencia, un desayuno informativo con la directora del Centro Nacional de Inteligencia, con el CNI. Todos ustedes, buenas vacaciones, cargar las pilas para un curso que se presenta en todos los sentidos, tanto en el aspecto político como en el económico, como en el social, muy importante para el futuro de España. Muchas gracias a todos y muy buenos días.